Tenemos el contacto con Fernando Cajo, él es periodista, él ha dado seguimiento y nos ha permitido contar también con su información muy valiosa desde el día de ayer en que estalló esta crisis. Fernando, muchas gracias por aceptarnos y recibirnos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti. José, muy buenas noches. Encantado siempre de compartir con ustedes las informaciones, aunque no tan positivas desde Ecuador. Así es, esta tarde el primer balance del conflicto armado interno que está viviendo el Ecuador lo ha dado el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ya lo dijiste, hay 5 terroristas abatidos y 329 detenidos. Ese es el gran balance de estas primeras horas de vigencia del decreto 111. También ha dado cuenta del material que se ha incautado y, por supuesto, también un detalle adicional es de que con información cruzada con el SNAI, que es el que regenta las cárceles del país, habría también los cuidadores de la cárcel detenidos, secuestrados, pero que no se lamentaba ninguna pérdida humana. Eso es importante destacar. Ahora, en lo general, el país prácticamente ha trabajado a medio gas, por decirlo así. Las principales ciudades, tanto Quito como Guayaquil, hoy no retomaron las actividades normales. Tanto el sector público como privado del Ecuador tenía la posibilidad de ejercer el teletrabajo. Esto, claro, se generó ayer por el temor una vez de que se tomaron las instalaciones de un medio de comunicación como la cadena TC, surgió por parte de los ecuatorianos miedo, temor, pánico y se posibilitó de que hoy se realicen esas actividades de esta manera. Además, se suspendieron las clases, se han reorientado algunos vuelos también de compañías internacionales. Ha habido también hoy otros ataques en ciudades y focos como son la provincia de Esmeraldas, en Guayaquil también abatieron a otro considerado terrorista, porque con el conflicto armado interno y el decreto 111 y con lo declarado por el presidente de la República, todo terrorista es objetivo militar en nuestro país. Hoy hay que destacar también el apoyo de diferentes gobiernos del orbe en una reunión matinal en el Palacio de Carondelet con el presidente Daniel Noboa, el que se destacaba incluso la presencia del embajador de Estados Unidos acá en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien también apoyaba lo que se está haciendo por parte del actual gobierno. Una consideración también del gobierno mexicano de apoyar para contrarrestar la ola de violencia que hay en Ecuador. Nos llegó también la noticia desde Argentina, el presidente Milei ha dicho que podría enviar incluso tropas argentinas para que ayuden a controlar la situación que vive el Ecuador. Y así se han ido sumando una serie de gobiernos hermanos para mostrar ese apoyo al gobierno ecuatoriano, que ha ejecutado desde hace 48 horas un decreto de estado de excepción por la alarmante violencia que se generó y se genera en el país, y luego, claro, lo contundente con el conflicto armado interno que ha declarado a más de 20 bandas terroristas que él ha considerado, incluso algunas que no lo conocíamos públicamente, sino ya los relacionados con el cartel de Sinaloa de México, con la nueva generación y que han venido operando ya desde años atrás acá en el país. Reitero, José, hoy algo de calma se ha evidenciado en las calles de las principales ciudades, han seguido estos ataques terroristas, pero la ciudadanía ecuatoriana espera que surta efecto las medidas adoptadas radicales por parte del actual gobierno de Daniel Noboa. Fernando Cajo, este tema que vincula a los cárteles de la droga nacionales, me refiero mexicanos, con la violencia, sí, se insiste en todos lados y de parte de los especialistas, justamente que ese dinero sucio de los cárteles mexicanos de la droga, por un lado el Jalisco Nueva Generación y por otro el cártel de Sinaloa, son los que están dando musculatura justamente a las bandas, a estas 22 bandas identificadas por el presidente de Ecuador como grupos terroristas y que son quienes están disputando los territorios por un lado y están provocando la crisis que tiene Ecuador de cabeza. Así es, José, eso ha tomado fuerza en los últimos años y ahora se confirma con todas las actividades violentas
indirectas que han generado y que nunca antes se veía en territorio ecuatoriano. Esto toma fuerza a raíz, reitero, del caso Metástasis, porque tiene conexión con todo lo que está sucediendo y con lo que significó la fuga de alias Fito. A día seguido, incluso del estado de excepción, también fugó otro delincuente que habría estado tratando de consumar un atentado contra la fiscal Diana Salazar acá en nuestro país. Me refiero a Colón Pico, y del cual tengo entendido ya se emitió una alerta roja a la Interpol para que pueda ser capturado en cualquier lugar que se encuentre. Pero sí, tú decías, del cartel de Sinaloa, Nueva Generación, ya prácticamente son parte del lenguaje de acá del Ecuador y de su ciudadanía, que comenta todos estos hechos y de dónde viene también un financiamiento aparte para estas bandas delincuenciales y terroristas, como calificado el presidente Daniel Noboa. claro, según especialistas, esta es una confrontación derivada justamente del encontronazo entre los choneros, este grupo delincuencial, esta banda delictiva asociada con el cártel de Sinaloa, y por otro lado los lobos y los tiguerones, que son otros grupos antagónicos, desde luego, vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo identifica, por supuesto, un especialista desde Colombia. Esta nota la trae el semanario, la revista Proceso, la agencia Proceso, detallando justamente cómo los cárteles mexicanos son corresponsables de esta inédita ola de violencia que vive tu país, Ecuador. Te agradecemos mucho, Fernando Cajo, la información. Estaremos en contacto, si tú nos permites, más adelante. Por supuesto, José, siempre un gusto poder informar con la característica desde acá, desde Ecuador, para tu gran amplio público mexicano. Una buena noche. Buenas noches, gracias Fernando Cajo. Ya son las 8 de la noche con 11 minutos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.